Ok, ¿cómo estamos, alumnos del tercer año de la carrera matemática? Espero que estén bien. Comenzamos ya nuestra clase de hoy. La clase de hoy vamos a estar viendo lo que viene a ser teoría de las pequeñas muestras. Ok, vamos a estar viendo cuáles son esas distribuciones muestrales para pequeñas muestras. Tenemos que tener en consideración que la teoría de las pequeñas muestras está dividida en dos tipos de distribuciones. Okay. La distribución T de Student y la distribución de G cuadrado. Vamos a estar analizando cómo obtener límites de confianza en una distribución para pequeñas muestras, especialmente lo que viene a ser para T de Student. Y también vamos a estar viendo el contraste de hipótesis para pequeñas muestras. Y de la misma manera, para las siguientes clases que tendremos, vamos a estar viendo también límite de confianza y contraste de hipótesis para la distribución de G cuadrado. También corresponde a la teoría de pequeñas muestras. ¿Está bien? Bueno, la distribución T de Student. T de Student considera como el estadístico el valor T. ¿Ok? Nosotros vamos a estar considerando el estadístico para la distribución T de Student. El estadístico sería la T, igual que la Z en la distribución normal. Nosotros consideramos que la distribución normal es una distribución probabilística para muestras grandes. ¿Ok? Muestras grandes. ¿Y desde cuándo nosotros consideramos muestras grandes? Cuando sea mayor que 30. Es decir, la N es mayor que 30. En este caso, para muestras grandes nosotros usamos la letra Z. ¿Está bien? En una distribución normal, el estadístico era la Z. Para una distribución T de Student, el estadístico va a ser la T. Y esta sería la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando para determinar cuál es el estadístico T, el valor del estadístico T. ¿Está bien? Que sería media muestral menos media poblacional sobre S, multiplicado por raíz cuadrada de n menos 1. Pero ¿qué viene a ser S? Acá la S es algo nuevo. La S representa la desviación típica para pequeñas muestras. ¿Ok? Nosotros tenemos que diferenciar la desviación típica para muestras grandes. Para la curva normal nosotros usamos sigma, ¿verdad? Sigma. En este caso, para pequeñas muestras nosotros vamos a estar usando la S para diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería así. También media muestral menos media poblacional sobre ese sombrerito, nosotros le llamamos así. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser la distribución de muestreo, de desviación típica. ¿Está bien? Sobre la raíz cuadrada de n. Bueno, en realidad esta es la fórmula principal, que es análoga a esta fórmula. ¿Está bien? Si vamos a estar considerando, por ejemplo, la curva normal, nuestro estadístico es la S, que esta fórmula es análoga a esta fórmula, que sería X menos media sobre la desviación típica, en el caso del estadístico Z. Perfecto. Bueno, distribución de muestreo de T. Vamos a estar considerando new como la media poblacional. Esto no cambia. New es la media de la población. También vamos a estar considerando la X barra como la media de muestra. También no cambia esto. Y vamos a considerar S como desviación típica T muestral para Student. Acá sí cambiamos. La desviación típica, repito, en una distribución normal nosotros usábamos sigma. En este caso, la desviación típica para la distribución T de Student vamos a representar por la letra S. Bueno, ¿cuál sería la función de densidad de una distribución T de Student? Es decir, ¿cuál es la función que genera la curva de una distribución T de Student? Esta sería nuestra función. Y es igual a I sub 0, 1 más T al cuadrado sobre n menos 1, todo elevado a la n sobre 2, ¿verdad? Es la función que representa la curva normal en una distribución T de Student, que también puede ser representado de esta forma. ¿Está bien? Ok. Donde nosotros vamos a estar considerando I sub 0 como constante de la pendiente n. ¿Está bien?
son simbología. Y también vamos a considerar lo que es el grado de libertad. ¿Qué viene a ser el grado de libertad? El grado de libertad es, vamos a estar considerando así como un valor que determina cuán puntiagudo esté la curva normal. En la siguiente gráfica le voy a explicar la fórmula para determinar el grado de libertad. Vamos a representar como n-1, la cantidad total de muestra menos 1, y a esto llamamos grado de libertad, y vamos a simbolizar con la letra B corta. Repito que el grado de libertad viene a ser cuán puntiagudo sea nuestra curva normal. Muy bien. También vamos a tener en cuenta lo que son intervalos de confianza. ¿Está bien? Los intervalos de confianza son límites de confianza. Nosotros habíamos desarrollado esta clase al principio de nuestro módulo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vienen a ser los intervalos de confianza? Y vamos a partir con un ejemplo. Los intervalos de confianza que nosotros más solemos utilizar es para 95% y 99%. ¿Ok? Y tenemos que determinar cuáles serían los valores o los coeficientes de confianza. A ver si nos recordamos. Para 95% el coeficiente de confianza en una distribución normal era Z sub C. Y para 95% era 1,98, positivo y negativo. Y para 99 era 2,58. ¿Ok? Son los coeficientes de confianza. De la misma manera nosotros vamos a estar determinando también los coeficientes de confianza, pero en este caso para el estadístico T de Student. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a entender gráficamente esto. Para una distribución T de Student se tiene la siguiente gráfica. Se dan cuenta aquí para la C, por ejemplo, el grado de libertad es 1. Fíjese un poco cómo es la curva. El grado de libertad es 1. Para la B, por ejemplo, el grado de libertad es 5. Se dan cuenta que cuando mayor sea nuestro grado de libertad, se va formando más una curva normal. ¿Se entiende? Cuando es menor nuestro grado de libertad, es más achatada hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que cuando más aumenta nuestro grado de libertad, lógicamente estamos saliendo de pequeñas muestras a muestras grandes. Es decir, teniendo una muestra mayor a 30 ya se considera ya que es una curva normal. ¿Por qué? Porque ya considera ya que sería una distribución Z. ¿Está bien? Una distribución para muestras grandes. En cambio, cuando sea menor nuestro grado de libertad, nuestra curva tiende a achatarse más al eje de abscisa. Bueno, y eso viene a ser nuestro grado de libertad. Ok. Tenemos que considerar que en un intervalo de confianza, el valor, acá, una cosita, aquí, para el grado de libertad, nosotros vamos a estar trabajando con n menor a 30, ¿ok? Porque si n es mayor o igual a 30, entonces nuestra curva se va aproximando a una curva normal canónica. Entonces los valores de n en una distribución T de Student siempre deben ser valores menores que 30. ¿Está bien? ¿Y cómo nosotros vamos a identificar después con los ejercicios? Siempre vamos a estar fijándonos por el valor de la n. Si n es menor que 30, entonces trabajamos con T de Student o con y cuadrado. ¿Está bien? T de Student es una distribución para media y proporciones dentro de pequeñas muestras, y y cuadrado es una distribución de desviación típica o varianza. Bueno, para los intervalos de confianza, para entender mejor, tenemos aquí un ejemplo. Nos dice, si nosotros consideramos negativo T 975 y positivo T 975, ¿qué significa estos subíndices aquí? Me está diciendo que son los porcentajes o los percentiles que representa el valor T dentro de una curva normal. ¿Está bien? Por ejemplo, si decimos 975, me está diciendo que el área que está a uno de los lados de la cola de la distribución normal va a ser de 2,5%.
Si fuese 2,5% en una curva normal, la derecha y la izquierda sumado entre sí da 5%. Quiere decir que el área del medio sería un 95%. Esto vamos a entender mejor con la gráfica del ejemplo. ¿Está bien? ¿Y cómo se obtienen estos subíndices? Lo que yo quiero hacerle entender nomás ahora mismo que estos subíndices representan los percentiles dentro de una distribución. ¿Está bien? 2.5 sería el área ya sea de la izquierda o la derecha, considerando para un intervalo de confianza de 95%. ¿Está bien? Bueno. La fórmula que nosotros sabemos que el estadístico T está dada por esta fórmula, que al principio le estaba explicando. Entonces quiere decir que el estadístico T tiene que estar en un cierto intervalo, y ese intervalo tiene que estar entre negativo T975 y positivo T975. Es decir, estos serían los intervalos dentro de una curva normal. El estadístico tiene que estar dentro de ese intervalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si yo voy a considerar, por ejemplo, el intervalo de confianza para la media poblacional, entonces lo que vamos a hacer acá es despejar. El que está dividiendo pasa multiplicando, el que está multiplicando pasa dividiendo. Vamos a despejar new. Despejando new quedaría de esta forma, ¿verdad? Esto ya sería el despeje. Entonces el intervalo de confianza para la verdadera media poblacional está dada por esta fórmula o este límite y este límite. Repito que esto ya fue el despeje de la expresión anterior. ¿Está bien? Entonces podemos decir, uniendo estos dos, porque acá tenemos la media menos t sub c, desviación típica sobre raíz de n menos 1. Y acá como tenemos, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en el signo, ¿verdad? Que a la media nosotros le estamos restando un cierto error típico, y a la media acá le estamos sumando un cierto error típico. Quiere decir que la media poblacional, la media verdadera poblacional, está entre estos intervalos. Entonces, uniendo estas dos fórmulas, tenemos aquí el intervalo o la fórmula para determinar los intervalos de confianza. ¿Está bien? Que sería la media, positivo y negativo, ¿verdad? Positivo y negativo. Nuestro coeficiente de confianza, que sería T sub C en este caso, o T sub 0 también, no importa eso. Colocamos ya T sub C porque esto era un ejemplo considerando para un 95% nomás. Y este valor T sub C vamos a estar quitando una tabla especial de la distribución de pequeñas muestras, que lo voy a mostrar. Y la desviación típica sobre la raíz de n menos 1. Entonces esta sería nuestra fórmula para hallar los límites de confianza. ¿Está bien? Para medias proporcionales. De donde podemos decir que positivo y negativo T sub C se lo considera como un valor crítico. Muy bien. Para un contraste de hipótesis, esta parte del contraste de hipótesis, vamos a hacer una pequeña introducción para profundidad. Esto vamos a estar dando para la siguiente clase. Para el contraste de hipótesis, la media, vamos a estar trabajando con dos tipos de contrastes en este caso, para la media y para las proporciones. Entonces para la media, el contraste de hipótesis, la hipótesis nula, siempre se representa por H sub 0 de una población normal, tiene una media new. Entonces la fórmula del estadístico que vamos a estar utilizando para determinar el valor T calculada en este caso, va a ser el estadístico T del student. ¿Está bien? Y la fórmula que vamos a estar determinando, esto repito que se va a utilizar para n menor que 30. ¿Está bien? Pequeñas muestras. Y si por ahí tenemos n mayor que 30, utilizamos la distribución z. ¿Ok? En este caso, n es mayor o igual a 30. Usamos la z. En el caso que n sea menor que 30, usamos la t. Distribución para pequeñas muestras. Media muestral menos media poblacional sobre la desviación típica muestral multiplicada por la raíz cuadrada de n menos 1. Esta es la fórmula principal. En el caso de proporciones, diferencias medias, para diferencias medias, esta sería nuestra fórmula. Diferencia de medias significa que hay dos medias, es decir, si hay dos medias significa que hay dos muestras, y si hay dos muestras significa que hay dos poblaciones.
Entonces tenemos acá la primera media de la primera muestra menos la segunda media de la segunda muestra. Sigma multiplicado por raíz cuadrada 1 sobre n1 más 1 sobre n2, es decir, la cantidad de muestras del primer grupo y la cantidad de muestras del segundo grupo. Pero acá aparece sigma. ¿Qué significa sigma? No viene a ser desviación típica, ¿ok? No es nuestra desviación típica, sino que sigma es un símbolo que está representada por esta fórmula. Es decir, si yo quiero determinar el estadístico t para diferencias de media, lo primero que tengo que hacer es buscar el valor de sigma y luego reemplazar aquí en nuestra fórmula del estadístico. Perfecto. Esto vamos a estar aplicando en el caso de que se tiene dos muestras, dos poblaciones, dos muestras, y considerando que sigma 1 y sigma 2 sean iguales. Ok, repito que esta parte nosotros vamos a estar profundizando para la siguiente clase. Y como le dije, esta sería la tabla que vamos a estar utilizando, que está en la plataforma, que está entre los recursos materiales que pueden ir descargando. Es parecido a la tabla Z, es parecido a la tabla Z de la distribución normal, solamente que acá nosotros estamos considerando ya la cantidad percentiles. El área, se dan cuenta que el área pintada es la que tenemos, es el área que aparece en la tabla. ¿Está bien? No se considera más de 0 hasta t, como hacíamos nosotros con la distribución Z, sino que sería todo el área de izquierda a derecha hasta la t. De izquierda a derecha hasta la t. Y acá tenemos, acá en la parte de arriba tenemos la cantidad t de percentiles, que sería 90%, 95% y lo que sea. Y en las columnas, la primera columna, tenemos aquí lo que son los grados de libertad. Grado de libertad 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿Está bien? Entonces, en los ejemplos que vamos a estar resolviendo aquí, vamos a ver cómo se utiliza esa tabla. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero buscar T90, grado de libertad 4, entonces busco T90 y grado de libertad 4 y veo en qué parte cayó, en forma horizontal y en forma vertical, y ese valor es el valor crítico de TDStudent. Repito que esto vamos a estar aplicando en ejemplo para entender mejor. ¿Está bien? A modo de repaso entonces, ¿qué viene a ser? ¿Cuál es el estadístico que nosotros vamos a estar utilizando para pequeña muestra? El estadístico TDStudent. Y TDStudent se aplica para n menor que 30. ¿Está bien? Para n menor que 30. Vamos a estar determinando los límites o intervalos de confianza para TDStudent, y también vamos a estar viendo el contraste de hipótesis para media y diferencia de medias, aplicando la fórmula. ¿Está bien? Cualquier duda, estoy a las órdenes para ayudarlos.